Hola amigos, soy el hombre de la Tierra y esto es el Arca Mictown. Estás viendo un video Mictow para Mictow. Llevo todo el día con una sonrisa y el motivo es que es un día triste para el ginocentrismo. Tras revelarse el final de Juego de Tronos. Llevábamos una época complicada. Con todo lo de Marvel, la Capitana Marvel y sus narices. Parecía que el ginocentrismo ganaba siempre. Con esos vomitivos finales ginocentristas. Pero con el final de Juego de Tronos. Tremendo bofetón en la cara se han llevado las feministas. Ha salido la noticia que se están recogiendo millones de firmas de feministas y feministas, para que se rehaga el final de Juego de Tronos. Patético. Intentaremos hacer el mínimo spoiler sobre el final. No es el final perfecto. Pero es un alivio. Un tiempo muerto. Si lo comparamos con toda la mierda llamada Family Friends, los finales perfectamente ginocentristas de Hollywood. Que estamos acostumbrados a ver. Tanto me asquea el marginismo de Hollywood. Que en mi caso, solo veo cine que no es de Estados Unidos. Y si tengo que ver una película yankee, debe ser del tipo de película que hace The Rock, el único que no acepta hacer de margina en sus películas. No soy un seguidor acérrimo de las películas de acción, pero es de lo poco que se puede ver de Hollywood que no está infectado de marginismo. El cine actual de Hollywood no hacen más que meter por decreto escenas manginas y ginocentristas para deleite de las feministas y los feministas. Un ejemplo sería la película El primer hombre, que relata la vida de Armstrong. El primer hombre que puso un pie en la luna. La mitad de la película. Son escenas manginas donde aparece la esposa de Armstrong. Entiendo que aparezca la esposa de Armstrong en la trama, pero no tiene sentido que tenga la misma importancia la esposa del hombre que fue a la luna, que el hombre que fue a la luna. Con un montón de escenas, manginas, que no aportan nada. Que en el fondo tampoco dan relevancia a su esposa, y alargan la película más de 2 horas, sin aportar nada, porque realmente ella no hizo nada. Salvo lloriquear y estorbar. Pero por las reglas manginas, ellas son las protagonistas ahora, y tienen que aparecer y ser importantes porque ellas lo valen. La esposa del hombre importante. Es ahora la protagonista. Hay que decir que el productor de esta película es el rey del ginocentrismo, el rey Midas de Hollywood, Spielberg. Otro ejemplo sería la serie Genius sobre la vida de Albert Einstein. En esta serie el ginocentrismo volvió a conseguir su objetivo, de convertir a la esposa desconocida del protagonista, en la protagonista absoluta, haciendo sombra al mayor genio de todos los tiempos, en mi humilde opinión. Por el simple hecho de tener vagina. El hombre que se atrevió a corregir a Newton y cambió las leyes de la física para siempre, es retratado en la serie como un personaje egoísta, mujeriego, malvado, un maltratador, que no supo reconocer la importancia de su esposa en sus logros. Lo cierto es que si no la reconoció, es porque ella no hizo ninguna aportación científica a su trabajo. Durante un tiempo le ayudó como secretaria. Pero no creo que el haber hecho de secretaria durante un tiempo, sea merecedor del premio Nobel. Además, cuando hablamos de la esposa de Albert Einstein, Mileva, el caso es más bochornoso si cabe. No sirvió de secretaria. No sirvió de ama de casa. Lo único que le interesaba era beneficiarse del dinero ganado por su esposo, quedándose ella todo el premio económico que ganó Albert Einstein con el Nobel. Creo que ese dinero fue suficiente reconocimiento. Mileva era mucho más molesta y pesada que la esposa de Armstrong, salvo por el corto periodo de tiempo que le ayudó como secretaria. El resto del tiempo que duró su matrimonio, no hizo más que estorbarle en su trabajo. Desatender el hogar. Hasta el punto que Albert Einstein se vio obligado a redactar una serie de normas para que no le molestara mientras se dedicaba a tareas más importantes como desvelar los secretos del universo. Einstein puso a su mujer una serie de condiciones para seguir juntos. Deberás asegurarte de mantener mi ropa y la del hogar en buen estado. Servirme 3 comidas en mi habitación. Mantener mi dormitorio y el estudio limpios, y debe quedar claro que mi mesa de trabajo es para mi uso exclusivo. Renunciarás a cualquier tipo de relación personal conmigo en la medida en que no sean estrictamente necesarias por razones sociales. En concreto, renunciarás a sentarte en casa junto a mí. Pasear o viajar juntos. Tendrás en cuenta los siguientes puntos. No mantendremos relaciones íntimas, ni me reprocharás nada. Dejarás de hablarme si yo te lo pido. Abandonarás mi dormitorio o estudio inmediatamente, y sin protestar, si te lo pido. Te comprometerás a no menospreciarme delante de nuestros hijos, ya sea con palabras o hechos.
Esta lista es casi una lista a una mujer empoderada del siglo XXI que no quiere hacer ninguna tarea del hogar, que no quiere trabajar, y que lo único que quiere hacer es vivir cómodamente del dinero generado por su esposo. Mileva no soportó demasiado tiempo esta lista. Al poco se separó de Albert Einstein y el divorcio le costó a Albert Einstein casi toda su fortuna. Vaya. Para estar muy agradecido y para hacerle un reconocimiento en el prólogo de su último libro. O un monumento. Parecía que todo iban a ser victorias para el cine ginocentrista imperante en Hollywood. Hasta Juego de Tronos. Parecía que iba a tener el perfecto final Mangina. Reconozco que me temía lo peor cuando vi el tercer capítulo de la última temporada con Jon Nieve y Daenerys cada uno a lomos de un dragón. Como la perfecta pareja romanticoide. Ella ejerciendo de reina. Y él en el papel de perfecto Mangina a sus órdenes. Hacían pensar en el perfecto final ginocentrista deseado por la plantación. El final Disney. El final Spielberg. El final Family Friends basura. Pero hay un factor que ha impedido ese final manginoide soñado por ellas. Ese factor se llama R. R. Martin, el autor de las novelas en las que está inspirada la serie. Este gran escritor siempre se mantuvo receloso a que su novela llegara a la pantalla grande. Como un nuevo Señor de los Anillos. Cuando los productores de HBO fueron a ver a Martin, le plantearon no una trilogía de películas, sino una serie larga, donde el libro se reflejaría fielmente. Martin hizo una prueba a los productores de HBO. Les hizo una serie de preguntas, trampas y difíciles sobre su novela. Martin quedó impresionado con el conocimiento de sus libros que tenían los productores. Llegaron a la reunión con Martin, con la lección bien aprendida. Pero el escritor estadounidense puso una última condición. Martin sería parte de los guionistas. Y HBO tendría que seguir fielmente el final decidido por Martin. Algunos dirán: las últimas 3 temporadas han sido bastante manginas. Con esas reinas empoderadas feministas, y tanto belebragas y moscardón suelto. También hay una explicación para esto. El ritmo al que Martin escribía sus libros era inferior al ritmo de la serie. Al final se terminaron los libros. Y la serie tenía que seguir. Es ahí cuando los guionistas manginoides de HBO tomaron las riendas. Las últimas temporadas son más de HBO que de Martin. Que se limitó a indicar a los guionistas el camino a seguir, pero sin tener un libro de referencia porque todavía no estaba escrito. Esta ha sido la razón de que estuviéramos a punto de ver un final ginocentrista soñado por las feministas y los feministas. Pero aunque la serie ya no estuviera directamente inspirada en los libros de Martin. Recordar que hemos dicho que HBO tendría que seguir fielmente el final decidido por Martin. Y sabemos que cuando lees una novela de este autor, no te tienes que encariñar con ningún personaje. Es una obra realista, como la vida misma, donde las traiciones, las venganzas, el bien, pero también el mal, forma parte de la naturaleza humana. No existe la Nahual, no existen los seres de luz. Una mujer que alcanza el poder puede caer en el pecado de la corrupción, la locura y la maldad. Y debe hacerse responsable de sus actos, igual que un hombre hace. En el mundo de Martin, no valen legislar con perspectiva de género, ni el indulto permanente a la mujer por poseer una vagina. El que la hace la paga. Por eso debo de decir que estoy de acuerdo en un 70% del final de Juego de Tronos. No estoy de acuerdo con el daño colateral. El castigo a la mujer conlleva el daño colateral de víctimas masculinas, que deben pagar los platos rotos, es lo único que no me ha gustado del final. Esto también lo vemos en el mundo real. Con la legislación actual, si en una pelea de un hombre y una mujer, él siempre será condenado, depende de lo que haya hecho ella, si ha utilizado un arma blanca contra él, o no. Ella podrá ir a la cárcel o no, pero lo que está claro es que él posiblemente recibirá de daño colateral una condena por violencia de género. Aunque ella sea la que originó la discusión. Por lo demás, creo que ha sido un final correcto, equilibrado, y lo más importante, realista. En la línea de lo que queríamos los seguidores de la serie. No manginas. Y no feministas. Por último, solo deciros que esto ha sido una gota de agua dulce en una duna de sal. Y que el futuro es muy desalentador, con una batería de series y películas manginas de Hollywood. Mi consejo es que no os flageléis con la caja tonta. Y menos paguéis una entrada para ver una de estas películas. No veáis la basura que quieren meteros en la cabeza a través de la televisión. Ser selectivos con vuestro tiempo. El tiempo es oro. Para andar desperdiciándolo.
Aprovechar ese tiempo en otras actividades más productivas. Deporte. Desarrollo físico. Personal y humano. Crecimiento económico. Si no os gusta ese contenido, no veáis cadenas de televisión que tienen políticas con perspectiva de género. No vayáis a ver películas de Disney si no os gustan los finales de Disney. Hay quien le gusta Disney. Pero si a ti no te gusta, no seas masoca. Y eso incluye a Marvel, que es de Disney. Y Star Wars, que es de Disney. Cuando la productora y máxima responsable en la actualidad de Star Wars, Kathleen Kennedy, se permite el lujo de llevar esta camiseta, ya hay poco que decir. No seas masoca. Si te gustan los superhéroes, tienes las novelas gráficas. Si te gusta Star Wars, disfruta de la primera trilogía, eres tú el que debe cambiar de canal. Dale un cambio de canal a tu vida. Ahora ya sabes la verdad, difúndela.